Bien, queremos saludarles en el nombre del Señor. A todos los que puedan oírnos también a través de esta transmisión. Estamos muy contentos de poder bendecir el nombre del Señor, dándole gracias por la hora. Dándole gracias a Dios porque nos permite estar una vez más y a los que estamos presentes también. Amén. Vamos a orar, a pedir al Señor su bendición para que Él nos ilumine con su presencia y que nuestra mente y nuestro corazón puedan ser iluminados para poder entender los propósitos del Señor a través de su bendita palabra. Soberano Señor y Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Padre mío, estamos delante de tu presencia, Señor, rogándote, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos cubra, nos guíe, Señor, y nos lleve adelante en los propósitos que tienes preparados para los que te aman, amado Señor. Padre mío, perdónanos en todo lo que podamos haber ofendido a tu santo nombre, y más te rogamos, Señor, que la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario nos haga cada día limpios y aceptos en la presencia tuya, Señor. Gracias por tu grande amor y por la bendición en la vida de mis hermanos, en cada hogar, en cada familia, en el lugar que puedan estar, Señor. Que las bendiciones de tu presencia sean sobre cada uno de ellos, amado Señor. Los que están en la sierra, también en Chile y la Argentina, ahí a nuestros hermanos, guárdalo, Padre. Aquí también en nuestro lugar, en nuestra nación, guarda cada uno de tus hijos conforme a tu misericordia. Padre, la bendición de tu presencia sea también sobre la vida de nuestra hermana Mercedes allá en Monserrate, Padre. Que la bendición de tu Espíritu se multiplique, Señor, en su espíritu, alma y cuerpo, para llevarle cada día en una profunda meditación de tu presencia, en una profunda meditación de tu palabra, para que ella pueda seguir adelante también como cada uno de tus hijos en los distintos lugares, Padre. Bendice cada hogar y cada familia, Señor, te lo rogamos en el nombre soberano de Jesucristo. Los que están enfermos también, los que están cruzando momentos difíciles de dificultad, te ruego, Padre de la gloria, que tú los bendigas y los fortalezcas, Señor, que llenes de sus vidas de tu presencia, de tu grande amor y tu grande misericordia, Padre Santo. Llénanos de ti cada día, Señor. Te lo rogamos en el nombre soberano de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por siempre, Padre. Y te rogamos, Señor, que tu palabra, Dios de los cielos, sea, Señor, ministrada por medio de la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Toma el control de nuestras mentes y de nuestros corazones, Señor. Que nuestros entendimientos sean alumbrados de tu presencia, Padre, para que podamos comprender, Señor, las riquezas inescrutables de tu gracia en favor de tu iglesia en toda la faz de la tierra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, queridos, vamos a continuar en esta noche con lo que venimos hablando de 1 Corintios capítulo 15, y quiero recalcar que estamos tomando
parte por parte de esto para poder mirar acerca del llamamiento de Dios para la vida de cada hombre y cada mujer que ha decidido seguir el camino del Señor. Al inicio les puse como un ejemplo que cada hijo de Dios que le ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, de acuerdo a las Escrituras, ya vino al camino, ya empezó el camino. El asunto es que no tiene que sentarse a esperar ahí en el camino, sino tiene que empezar a dar los primeros pasos y luego la continuación va a darse en el camino. Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La vida del cristiano no tiene que estar solamente en un estado detenido, sino el cristiano tiene que entender que al venir al camino del Señor, ha venido para avanzar, para caminar, para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a un poquito hablar lo que concierne a crecer y quiero tomar algunas cosas como principales en la vida del cristiano. ¿Qué cosas pueden estorbar el crecimiento espiritual en la vida de cada cristiano? Repito, ¿qué cosas pueden estorbar en el crecimiento de cada hijo de Dios? Muchas veces nosotros no hemos tomado con preocupación, con interés este asunto con respecto al crecimiento. Y pocas veces hemos tenido posiblemente en nuestra mente con claridad que la vida del Señor, que la salvación no consiste solamente en aceptar a Cristo como Salvador personal, luego bautizarnos en agua y luego empezar a congregar y permanecer de esta manera en ese vaivén mientras pasan los años. En la vida de cada hijo de Dios está señalado que tiene que haber un crecimiento, y ese crecimiento tiene que ver con el aspecto espiritual de cada persona, con el cambio, la renovación, el cambio de vida. Lo que era antes, cada día va a ir desapareciendo ese tipo de vida que antes tuvimos, y cada día va a ir apareciendo la nueva vida que la Biblia llama la vida de Dios en nosotros, o la nueva vida en Cristo Jesús. De tal manera que quiero volver, siempre voy a estar leyendo el versículo 1 Corintios 15, 20 hasta el 23, y dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bien. Decíamos que Dios es orden, y todas las cosas Dios ya lo tenía planificado bajo un orden, bajo la guianza de su Espíritu, desde antes de la fundación del mundo. El libro de Efesios capítulo 1, desde el 7 en adelante, nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo.
Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Y dentro de eso, de reunir todas las cosas en Cristo, primero está la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Y todos sabemos que la Biblia siempre nos habla acerca del matrimonio. Por ejemplo, el Señor acerca de Adán dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces el libro de Efesios nos hace entender mucho de eso cuando dice Pablo: más yo digo respecto de Cristo y su iglesia. Así que, ¿cuál es el propósito del Señor? Cuando dice de reunir todas las cosas en Cristo, está diciendo que la iglesia llegará a ser uno con Cristo. Nosotros tenemos algunos pensamientos o ideas de que al final del siglo, el Señor, cuando aparezca, va a suceder un cambio, una transformación instantánea, pero vamos a mirar qué dice la Biblia en realidad, si es que hay que esperar ese tiempo final, o es que desde hoy, desde el día que aceptó a Cristo como Salvador, el cristiano tiene que empezar a crecer. Todos los que estudian y están muy relacionados con la palabra del Señor recordarán que Cristo también menciona que crecía en sabiduría, en conocimiento y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él tuvo un crecimiento. Bien es cierto que físicamente él creció también, pero el crecimiento que habla la Biblia dice en gracia, en sabiduría. Él creció delante de los hombres con un testimonio muy santo, muy positivo, muy claro. Él no tuvo inconveniente en cuanto a su crecimiento. Él creció. Pero la Biblia dice que nosotros también vamos a tener que crecer tal como Él creció. Y vamos a ir a Efesios, por favor, siempre recordando que en Adán todos los hombres y mujeres murieron, pero a través de Jesucristo recibirán vida de resurrección y serán vivificados. La palabra vivificados, si investigamos bien, resume hasta llegar lo que la Biblia llama una santidad completa. Vivificados es que estaremos o habremos pasado de muerte a vida, no solamente en la fe, sino en la experiencia personal. Llegará el tiempo que el pecado ya no podrá hacer nada en la vida del cristiano, porque la vida de Dios ya estará fluyendo desde la coronilla hasta la planta de los pies, porque habrá un crecimiento en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, en toda la faz de la tierra. La meta y el propósito del Señor es llevar su iglesia a la perfección. Eso lo dice la Biblia. Cuando dice Pablo en un abrir y cerrar de ojos, más adelante, en las siguientes semanas, vamos a estar llegando a ver que en realidad, cuando dice en un abrir y cerrar de ojos, está diciendo Pablo cuando ya se haya llegado a ese nivel. El abrir y cerrar de ojos, la declaración divina, es como en el matrimonio. Hubo un proceso de enamoramiento, de conocerse, hubo un proceso de arreglar para todo esté listo para el matrimonio. El día del matrimonio, las parejas no se están enamorando recién. Ese día solo llegan para recibir la confirmación del ministro. Les declaro marido y mujer. Pero ya pasaron el proceso en que se conocieron, pasaron el proceso de enamoramiento, pasaron el proceso de la declaración de los ministros. Ustedes ya están aptos para el matrimonio, y el matrimonio se da
en una sola declaración. Y Pablo se refiere a eso, a esa declaración, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. No está hablando que recién seremos cambiados, seremos transformados. Estamos llegando con un carácter muy revestido de un carácter colérico, con una mente que todavía miente mucho, con una mente que tiene mucha malicia, un corazón que guarda muchas cosas, pero que en ese día, en un abrir y cerrar de ojos y rápido que ser transformados, en realidad la Biblia no está diciendo eso. Está diciendo que la iglesia va a tener que ir paso a paso en un crecimiento hasta llegar a la medida del Hijo de Dios. Eso se va a dar mientras esté caminando la iglesia en la tierra. Ahora, para ir a Efesios, quiero recordarles la cita que habíamos leído en el libro de Filipenses capítulo 6, cuando decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Ahí dice bien claro, la perfeccionará. Perfeccionará hasta el día, bien claro está ahí. Podemos leer en nuestra casita, en el lugar que estemos, y vamos a darnos cuenta que ahí dice, la perfeccionará hasta el día. Está hablando de un día. Siempre habla de un día. Ya repetí, como el matrimonio, siempre hay un día. Pero ese día que el ministro les declara, no recién están tratando de arreglar cuentas, me caso o no me caso, ese día ya llegaron definidos, porque en el proceso del camino han llegado ya a conocerse bien, a definir bien su situación, y entonces el ministro lo declara. Y aquí dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si nosotros leemos los otros capítulos de Corintios, nos vamos a dar cuenta que Pablo nos habla acerca del amor. Por ejemplo, Pablo dice que las profecías se acabarán, los dones también, todas esas cosas terminarán. Lo único que quedará es el amor. Y sabe, entre Cristo y nosotros, Dios quiere no solamente que anhelemos ser un predicador, ser un miembro, un cantante, lo que sea. Lo que Dios quiere que anhelemos ser, lo que Él quiere que seamos. A veces nosotros anhelamos ser algo, pero nosotros no queremos anhelar hacer algo, sino queremos nosotros ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Y qué quiere que seamos en realidad? Quiere que seamos aquellos miembros, aquellos hombres y mujeres que están dispuestos, como dijimos la noche pasada, a llevar la cruz, a pasar todo tipo de dificultad que pueda venir. Pero en todas esas cosas que puedan venir, usted se mantendrá firme por el amor que está empezando a crecer en su corazón hacia Dios. Lo que Dios quiere es que, como Él nos amó a través de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, Él quiere que nosotros aprendamos a amarle a Él también, así como Él nos amó. Por eso el libro de Apocalipsis dice, el capítulo 22 y el versículo 17, seguramente cuando puedan en sus casas, o los que tengan ahí sus libretitas o cuadernos, apunten para que en otro momento puedan leer. Pero ahí dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Está clarísimo. El Espíritu y la esposa. ¿A quién se está dirigiendo el Espíritu y la esposa? No es a nadie más, sino a Jesucristo y a la esposa que compró con su sangre en la cruz del Calvario. Aquella esposa que con su sangre la compró, la redimió. Aquella esposa que en resumen sale del costado de Jesús, como Eva salió del costado de Adán. Seguramente más adelante vamos a estar aclarando eso, pero quiero que sepa
que la iglesia sale del costado de Jesús. Y por eso dice Efesios que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Pero en la experiencia real, en este momento, todavía no somos todo eso. Estamos camino hacia alcanzar ese propósito. Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante para ver si logro, dijo, para ver si logro. Él llegó a descubrir que no era tan fácil. Él llegó a descubrir que tenía un gran enemigo que se oponía, y ese gran enemigo estaba dentro, su viejo hombre. Dijimos la noche que pasó que hay 3 enemigos que la iglesia tiene frente a ella: el diablo, el mundo y la carne. Pero el enemigo más cercano y más fuerte contra quien tiene que pelear es un enemigo que está dentro de él, su propia carne, su propia naturaleza, su propio yo personal, contra quien tiene que pelear todos los días. Por eso dijo el Señor, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, porque en esa cruz que representa no una cruz física, sino la cruz de dificultades que tendríamos que cruzar, en esa cruz tiene que ser crucificado nuestro viejo hombre, como dice Efesios, que está viciado, o sea, compenetrado con el mal. Y por eso es que para el ser humano más fácil es hacer el mal que hacer el bien. Algunos dicen, ya no voy al mundo a participar de licor, ya no voy al mundo a participar del fútbol, aunque hay cristianos que juegan pelota también y creen que están haciendo bien. Pero bueno, algunos dicen, ya no hago esto y lo otro y lo otro. Pero en realidad, ya no haremos las cosas que antes practicábamos, pero hay cosas que aquí están. Y una de ellas es el carácter. Una de ellas es el carácter que está en nosotros, contra quien tenemos que pelear mientras va pasando los días en nuestra carrera cristiana. Así que, hermanos, definitivamente no podemos quedarnos parados en el camino esperando, sino tenemos que seguir avanzando y caminando hacia adelante sin detenernos. Así que vamos a ir a Efesios, por favor. La iglesia tiene que crecer en la gracia del Señor. Jesucristo fue nuestro ejemplo y luego la iglesia tiene que seguir. Cristo llevó la cruz hasta el Gólgota, hasta el Calvario, para que ahí Él sea crucificado, para que nosotros tengamos la oportunidad de salvación. Nosotros no vamos llevando una cruz para morir, que algunos puedan ser salvos, sino la cruz que vamos a llevar es para que ahí sea crucificado nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, que muchas veces nos hace quedar mal ante la presencia del Señor. La Biblia dice que un poquito de levadura. Hay pecados que parecieran pequeños, algunos lo llaman pecados pequeños o blancos. En realidad, delante del Señor, grande o pequeño pecado es pecado. Y por eso tenemos mucho por qué orar y clamar al Señor que tenga misericordia y nos ayude cada día a llevar esta vieja naturaleza a la cruz de las dificultades, las tribulaciones y de las cosas que han de venir. Efesios 4:11, y este versículo en adelante nos compromete a los que predicamos la palabra del Señor. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, predicador grande o pequeño, el más pequeño, quizás como el que está frente a ustedes,
porque siempre delante de Dios no me considero nada más que un pedacito de barro en su presencia, deseando que Él haga lo que a Él le place en mi vida. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En este versículo está explicando que el Señor constituyó, y vamos a ver 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿cuál es el trabajo, la responsabilidad? ¿Cuál es el deber que ha depositado en cada uno de estos ministros que el Señor levanta? Vamos a mirar el 12 y ahí vamos a encontrar cuál es la función por la cual Dios ha levantado ministros. Los ministros no son llamados a entretener la vida de la iglesia, porque a veces confundimos cuando decimos tiene que ser fiel hasta la muerte. Entonces, con tal que cada cristiano esté congregado en la iglesia y nos hace sentir cómodos, pero eso no es todo lo que Dios quiere. Mire lo que dice el versículo 12. Él constituyó en el 11 5 ministerios, pero el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar. Otra vez la palabra perfeccionar. Si nosotros nos miramos como hemos venido de este mundo y qué somos todavía en este momento, en realidad en nosotros todavía hay bastante que pertenece al viejo hombre. Y las damas a la vieja mujer, ¿por qué no decir? Todavía hay carácter, todavía mentimos, todavía maliciamos. Podemos murmurar a escondidas, podemos hacer tantas cosas, hacer diferencia el uno con el otro, menospreciar a otros, creer que nosotros somos más que otros. En realidad, eso es un gran pecado en la presencia de Dios. Los hombres hemos dividido el cristianismo y nos hemos puesto un círculo y hemos llegado al extremo de decirle, nosotros somos diferentes a aquellos. Tú no vayas para allá y los de allá tampoco que vengan para acá. ¿No se ha puesto a pensar el soberano creador del cielo y de la tierra cómo se sentirá al mirar a su pueblo tan dividido? Cuando Pablo dijo que todos debemos hablar una misma cosa y que todos debemos tener un mismo sentir. Y entonces aquí los ministros que Dios llamó no ha sido para hacer pedazos a la iglesia en toda la faz de la tierra. Y perdonen esta expresión, pero el cuerpo de Cristo está hecho pedazos porque cada hombre ha traído un poco de gente a su alrededor y luego ha hecho un círculo. Y le ha hecho creer que tú eres mejor que los demás. Sin embargo, la Biblia dice bien claro, el que no ama no ha conocido a Dios. Dice la palabra del Señor. Y tenemos que decirla porque así lo ordenó el Señor. Que se diga la palabra tal como Él lo ha ordenado. Dios no está contento que nosotros andemos haciéndonos diferencia el uno con el otro y menospreciando a unos y amando a otros. No, Dios quiere que nos amemos a todos por igual. Quiero que no vaya a confundir. El verdadero amor corrige. El hecho de que amemos a nuestros hermanos no significa que vamos a consentir sus errores. Pero el libro de Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre.
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, tenemos que mirar para ayudar y corregir a nuestros hermanos, tiene que ser con amor. Y el amor va acompañado del deseo de restaurar y de levantar la vida de esa persona que de repente en algún momento falló delante de Dios. Los ministros son, dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, que sigue diciendo para la edificación. Dice bien claro, edificación. Una edificación no se queda en una sola estado, en un solo nivel. Yo soy constructor, yo trabajo en construcción de casas y nosotros en las construcciones sabemos que después de poner la base, que es el fundamento, empezamos a levantar ladrillo sobre ladrillo y cada ladrillo que vamos poniendo, la pared va subiendo de nivel hasta que llega al nivel correcto en que tenemos que llevarle. Esa es la forma de crecer en la vida del cristiano. Aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. Entendemos qué es edificar. Es de llevar piedra sobre piedra. Y en 1 de Pedro capítulo 2 dice que nosotros somos piedras vivas. Y ahí dice que debemos ser edificados para casa y para morada de Dios en el Espíritu. No es asunto de quedarse solamente congregando, cumpliendo algunas funciones literales, aunque la iglesia se ha vuelto también tan organizado que parece una institución de hombres y los cristianos se entretienen ahí y ellos a veces creemos que ahí estamos cumpliendo verdaderas funciones, pero el crecimiento no tiene nada que ver con eso. El crecimiento es cuánto estás avanzando dentro, cuánto está muriendo el viejo hombre y cuánto está avanzando el nuevo hombre, cuánto está creciendo, cuánto la vida tuya se ve menos y cuánto la vida de Dios se va viendo más. Eso es el verdadero crecimiento. El versículo 12, el 13, ahí está clarísimo. Hasta que todos lleguemos, hasta que todos. En el final la iglesia, ya no habrá una mesa separada para pastores, una mesa separada para los ministros, porque dice que los dones terminarán. Pero todos estaremos en el nivel a cual Dios lo ha señalado. Hasta que todos lleguemos, todos, ahí ya no hay diferencia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto. Hoy todavía se menciona las razas plural. La iglesia que está en tal lugar, la iglesia allá, la iglesia acá. Pero en ese día final, la iglesia será el cuerpo de Cristo, una sola novia para el matrimonio final con el Cordero. Allá está escrito Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. O sea, y su esposa se ha preparado. Esa esposa que se ha preparado, que es la iglesia, tiene que haber crecido para llegar a la estatura del Hijo de Dios. Así está escrito aquí.
Para los que quieran extenderse un poco en este propósito del Señor, cuando tengan su espacio, lean Romanos, todo el capítulo 8, y va a encontrar que la creación, todo este universo, los cielos y la tierra, los ríos, los mares, los animales, los leones, las fieras, las serpientes que ahora tienen problema con la raza humana. Una serpiente muerde, se muere la persona. Estás frente a un león feroz, nos come, nos devora. Hay ferocidad. Cae un rayo, destruye a la gente. Romanos 8 dice que la creación está bajo corrupción, pero la creación está esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, ¿libertad de qué? La libertad del pecado, cuando ya nunca más haya pecado en nosotros y se cumpla su vida, es la muerte en victoria. Cuando la iglesia habrá crecido a ese nivel, no hay escrituras que contradigan esto, más bien escrituras que dan testimonio. Sin santidad nadie verá al Señor. Bástale al siervo ser como su Señor. El siervo es uno que empieza trapeando el piso, pero va ganándose la confianza del patrón con su buen comportamiento y dedicación. El patrón va viendo que es una persona de confianza y le va subiendo de lugar. Ya deja de trapear el piso. Vas a venir aquí a ayudarme en la oficina. Sigue siendo fiel, va ascendiéndole. Un día termina siendo el gerente. El gerente es el nivel del dueño de la empresa. Porque el dueño le confía todo al gerente, usted haga esto, los negocios y todo. Ya está llegando a un nivel. Y Jesucristo dijo en San Juan, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Espero que estemos entendiendo esta escritura, entendiendo esta palabra. Y despierte en nosotros una mayor preocupación para considerar que la salvación no hay que esperarlo parado en el camino, sino hay que avanzar en el camino. Hay una canción, por ejemplo, que cantamos: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al lugar santísimo. Está diciendo que estoy empezando por los atrios, que habla del camino. Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Señor, llévame a tus atrios, y estamos en el camino. Pero el lugar santo habla de la verdad. Porque en el lugar santo, en el tiempo de Moisés, ahí había un candelero que tenía 7 lamparillas. Y al frente había una mesa con los panes de la proposición. Y esos panes eran cambiados continuamente. ¿Qué representa para nosotros? Es el pan de Dios, de su palabra. Hoy el pan ya no es físico, pero ahora Dios te ha convertido en una mesa. Y en tu mesa, en tu vida, el pan tiene que ser continuamente cambiado por el poder del Espíritu Santo. No un pan guardado del año pasado, de la semana pasada, del día anterior. Dice que tiene que ser continuamente. Y ese lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y con el pan fresco vamos a ir creciendo de nivel en nivel hasta alcanzar la plenitud del Hijo de Dios. Voy a leerlo otra vez. Hasta que todos lleguemos. Todos, usted puede incluirse ahí. Usted tiene está con el deseo de ir adelante, conocer al Señor. Usted tiene que ir a esta palabra, incluirse hasta que todos lleguemos. Pero para llegar tengo que avanzar, no quedarme ahí detenido, sino tengo que avanzar. Tengo que avanzar todos los días de mi vida. Todos los días tengo que ir viendo si cada día este viejo hombre va muriendo y el nuevo hombre va avanzando,
o puede que esté quedándome solamente en creer, pero no en hacer. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Y la obra sin fe también es muerta. Podemos hacer tantas cosas en esta tierra, pero si no está claro lo que hacemos, podríamos tener un poco de problema más adelante con respecto a nuestra salvación. Así que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ver si vamos a primera de Juan rapidito, que ya vamos llegando al final de esta reflexión por este día. Pero vamos a primera de Juan, bendito sea el Señor. Gracias, Padre bendito. Primera de Juan, capítulo 3. Posiblemente hemos leído muchas veces esta escritura, pero no le hemos podido recibir el verdadero significado, lo que está diciendo aquí. Pero dice 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aquí dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Note bien lo que dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Nosotros podemos cada día declarar, somos hijos de Dios. Y eso está bien. Pero, ¿cuánto estamos avanzando para cada día ser más hijos de Dios? Porque para llegar a ser hijo de Dios es cuestión de un crecimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No olvidemos eso, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. O sea, tenemos que ir avanzando. Yo puedo estar ahí detenido y decir, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Si pasa un año, soy hijo de Dios. Pasa 2, 3 años, 5 años, 10 años, soy hijo de Dios. Pero también tan fácilmente puedes pelearte con tu hermano. Tan fácilmente puede salir una malicia, una crítica, porque todavía esa lengua no ha sido refrenada. La mente todavía no ha sido controlada y puede albergar muchos pensamientos. Y eso es levadura, y esa levadura leuda la masa que hay en nosotros. La Biblia dice un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso Él quiere que vayamos llevando a la cruz. No olvide, el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, que significa seguidor, tome su cruz y venga en pos de mí. Significa que tendremos que ir cargando también nuestra cruz para ir crucificar a este viejo hombre. Como ya decía muchas veces, nos hace quedar mal delante de Dios. Así que aquí, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Pero Él mismo declara, el mismo apóstol declara, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aquí habla de una manifestación. No olvide que la palabra venida en la Biblia igual significa manifestación. Y aquí dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, cuando Él se manifieste, ya nosotros habremos tenido que llegar a ser semejantes a Él. No recién en ese momento vamos a experimentar una transformación, un cerrar y abrir de ojos reciencito. No.
Eso no es así. La Biblia dice que hoy tenemos que ir creciendo hasta que todos lleguemos, decía Efesios, a la unidad de la fe. No olvide que hasta que todos lleguemos, o sea, habla de un avance y un final donde llegaremos. Habla de un inicio también, Filipenses 1:6, pero que tenemos que ir avanzando. La noche pasada habíamos leído Hebreos 6:1 que decía, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y luego dice, no echando otra vez el fundamento, o sea, no volviendo a las mismas cosas de siempre, sino tenemos que ir creciendo. La Biblia habla de la leche para los niños, el pan para los más grandecitos, la carne para los más grandes adultos, y también habla del maná. Voy a llamarle yo para los viejos. La palabra viejo no tiene que ver en el sentido físico, aquellos que ya no. La palabra viejo significa madurez para los maduros, para los que han traspasado ya el altar del holocausto aceptando a Cristo como Salvador y han continuado el camino a través de la fuente de bronce que había ahí con agua, que estaba a la puerta ya para entrar al lugar santo. Luego han entrado al lugar santo recibiendo el Espíritu Santo. Luego ya están entrando a la mesa de los panes de la proposición, comiendo un pan que es iluminado por el Espíritu Santo. Afuera en el atrio no tenía techo. Los que puedan investigar en sus Biblias, en el tabernáculo de Moisés el atrio era sin techo, solamente era amurallado, por eso se llama atrio. Y ahí todo dependía de la luz del sol, pero el lugar santo era techado y tenía cortinas como puerta. Y entonces cuando el sacerdote entraba tenía que traspasar la puerta, pero adentro estaba oscuro, tenían que encender las lámparas, y cuando encendía la lámpara recién podía cambiar los panes de la proposición. Pero si él hubiera tratado de cambiar los panes ahí en lo oscuro sin encender la lámpara, hubiera tenido problemas. No podía hacer las cosas correctas. Y cuando ya cambiaba los panes de la proposición con la lámpara encendida, entonces ya podía entrar al siguiente mueble, que es el altar del incienso, que significa ofrecer una vida ya más agradable que la que fue afuera en el atrio. Nuestra vida es agradable en el atrio, pero no tenemos que quedarnos en el atrio que representa la salvación, solo creyendo que soy salvo y soy salvo, soy salvo, sino seguir avanzando hacia la perfección, de la salvación a la perfección. Y la Biblia habla de maná escondido. Apocalipsis 7, en los mensajes de las 7 iglesias tenemos 7 mensajes distintos que para nosotros revela 7 pasos a la perfección. Porque cada mensaje a la iglesia fue distinto y la promesa fue distinta el uno del otro. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Y cada mensaje tiene una posición distinta. ¿Por qué? Porque el último ya termina: al que venciere le daré a comer del maná escondido. El maná habla del evangelio puro, que no tenga ninguna mezcla de la mente humana, que sea netamente del cielo de Dios. El evangelio que revela el verdadero propósito del Señor para su iglesia, de llevar una iglesia a la perfección. Por eso Hebreos decía, dejando los rudimentos, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de obras muertas, sino que hay que seguir avanzando. Y aquí dice, para ir terminando ya, el versículo 3, el versículo 2 terminaba diciendo, porque le veremos tal como Él es. Oh Dios, cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, que ha preparado cosas grandes para la vida de su iglesia. Ha preparado cosas maravillosas para la vida de su iglesia. Pero como iglesia tenemos que estar aptos, dispuestos a ser trabajados por el Señor para llevarnos adelante en estos planes
maravillosos de Dios de llevar una iglesia a la perfección. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Arriba decía el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero la pregunta ¿es fácil el camino? En realidad no. Hay tantas cosas que pueden estar estorbando nuestro avance hacia adelante. Y yo voy a estar en estos días, con la ayuda de Dios, como el Señor nos permita, en la siguiente noche tomando con bastante claridad las cosas que estorban para que un cristiano desarrolle su vida cristiana. Todos conocemos a ese gran estorbo que se llama orgullo, vanagloria, arrogancia, todo lo que está en el carácter, que es una lista interminable. Pero también hay prácticas. Aparte de las cosas que están aquí, hay prácticas. Por ejemplo, nosotros ya no adoramos imágenes, pero aquí en nuestra vida hay prácticas que posiblemente sin darnos cuenta todavía la habremos practicado. Y dentro de ello, dentro de toda esa lista de cosas, también voy a estar hablando de la usura, porque sé que hay muchísimos cristianos que practican la usura. Yo no sé si no les enseñaron que eso es pecado, o en todo caso le han restado importancia, o no se han dado cuenta de que eso es pecado delante de Dios. Pero también estaremos hablando de la usura, porque muchos hijos de Dios han caído en ese gran pecado de la usura. Por lo tanto, queremos avanzar hacia adelante, tendremos que limpiarnos de todas las cosas que nos contaminan. No solamente adulterio, fornicación, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías y cosas como esta, dijo Pablo en Gálatas 5:16, de las cuales los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y dentro de ahí menciona hechicerías. Más adelante estaré explicando la creencia que muchos cristianos tienen. Estando en el camino del Señor, todavía cuando salen a la calle se me cruzó un gato negro, me va a ir mal. He oído a muchos cristianos decir eso. Cuando el niño le da fiebre, que se vale con periódico o con huevo todavía. Tantas prácticas que el cristianismo tiene que desechar de su vida. Tantas creencias. Yo recuerdo que cuando mi esposa tenía su tiendita en la 26 de marzo, en la casa de mi mamá todavía, le decían algunos, seguramente la vecina no vende sal hoy día, en la noche creo era, y nosotros vendíamos la sal cualquier hora. Pero algunos decían, no, es que si derrama sal en la casa, se va a salar la casa.
¿Cuántas creencias habrá metido en la vida de los cristianos? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Algunos hasta tienen sueños. Y ese es un problema muy grande porque yo he tenido que lidiar con muchos en ese aspecto. Hay muchas personas que sueñan a su papá, a su mamá, su tío, su abuelito, su hermano que ya fallecieron en algún tiempo. Y dicen, mi papá, mi mamá ha venido a vernos. De alguna forma están pensando que él vino por ahí. O tienen la idea que las almitas están por ahí penando y divagando. Eso no es verdad. Dios es orden. Dios es orden. Las almas que han pasado el velo ya están en un lugar. Y las que han ganado la salvación en otro lugar, esperando la declaración final. Pero no es que están por ahí divagando. Pero hay espíritus del enemigo que se presentan como tal para hacer creer, he visto esto. Hay tantas cosas que el cristiano, su mente tiene que ser completamente limpia para albergar solamente la palabra santa de Dios que nos llevará hacia la perfección. Amén. Ha sido un momento muy de gozo para nosotros el poder compartir de la palabra del Señor, y también los que están oyéndonos, si tienen sus preguntas, háganlo o escríbanos con toda libertad y confianza. Estamos aptos para ir a que la palabra del Señor nos dé la respuesta. Porque toda respuesta a toda pregunta tiene que estar el 100% respaldado por la bendita palabra del Señor. Porque el Señor ha dicho que no podemos aumentar ni quitar a lo que está escrito en su santa palabra. Así que cualquier pregunta, con toda libertad, nos pueden hacer llegar. Los que si están oyéndonos, creo, más allá del círculo de nuestros hermanos, pues nos pueden hacer llegar de alguna forma cualquier pregunta, y con toda confianza estaremos buscando la respuesta del Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Y yo les recomiendo, cada cita que les damos, ustedes tienen que seguir investigando. Hagan como los hermanos de Berea allá en el tiempo de Pablo, por los hechos. Pablo pasó de viaje, y cuando él pasó ya después de haberle enseñado unos días, cuando él se fue, ellos se quedaron a investigar y decían, para ver si estas cosas que nos ha dicho Pablo son así. No se confíen, bueno, Pablo lo ha dicho y ya, gloria al Señor. A veces tenemos esa despreocupación solamente de escuchar al predicador y luego decimos amén, sin investigar. Hay que reconocer que el predicador también es carne y hueso, se podría equivocar. Podría decir algo no correcto, pero nosotros tenemos que investigar. Y al decir amén, tenemos que estar seguros de lo que hemos dicho amén, porque la palabra del Señor no se puede añadir. Soberano Señor y Padre, te damos gracias, eterno Señor, por tu grande amor y tu misericordia derramado en nuestras vidas. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos puedan estar oyendo, Señor, que tu palabra sea la que alimente nuestras almas. Tu palabra nos
que no estemos detenidos, adormecidos, sino que estemos velando en todo tiempo, como tu palabra nos enseña. Señor, te damos gracias porque nos guardas y nos proteges y nos cuidas, Señor. Te ruego que guardes a cada uno de mis hermanos y extiendas, Padre, sobre cada uno tu manito poderosa. Si algunos están enfermos, tienen problemas de salud, te ruego, Padre Santo, que tu palabra sea hecha real en la vida de ellos, como está escrito. Señor, al que cree, todo le es posible. Estas señales seguirán a los que creen. Hay promesas en tu palabra, Señor, de las cuales nos apropiamos, Padre Santo, para que a través de ellas recibamos también las bendiciones de tu presencia, como es la sanidad, la liberación, la fortaleza y la ayuda que necesitamos en el camino en que vamos, Señor. Ayuda a cada uno de tus hijos, ayuda a cada uno de tu pueblo a levantarse delante de ti, a ponerse en pie ante tu presencia y seguir avanzando en el camino sin detenerse, Señor. Como dijo tu siervo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante a la meta del supremo llamamiento. Oh Padre Santo, mirando hacia el blanco, el cual es Cristo. Ayúdanos a mirar hacia adelante. Perdónanos cuando hemos fallado de muchas maneras y ayúdanos a seguir avanzando y no detenernos, Señor. Padre bendito, ayúdanos a estar velando, porque nuestro adversario muchas veces va poniendo tropiezos en la vida de tu pueblo, mas te ruego que sean reprendidos para que tu pueblo siga avanzando en el camino, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a glorificar al Señor, que la gloria sean al Padre, sean al Hijo y sean al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Muchas bendiciones para todos y el Señor nos cuide y nos proteja en todo tiempo. Amén.